Bienvenido al canal, y hoy vamos a hablar de trauma psicológico. Si por ejemplo te cuesta estar solo, si iniciar el sueño te cuesta, si irritas fácilmente, debajo hay trauma. Si estás demasiado disponible, si haces demasiados favores, si te sientes en culpa fácilmente después de haber elevado la voz, o simplemente después de haber gritado, o después de haber pasado en una disputa algo y te sientes culpable, no olvides que debajo de eso hay trauma. Si tú piensas o dices que tu infancia fue feliz y sin embargo no te acuerdas de muchas temporadas de tu infancia, que además hablas demasiado bien de tus padres y ellos no hablaban bien de ti, debajo hay trauma. No te olvides que el famoso mandamiento de honrar a tu padre o a tu madre no es que seas un esclavo o al servicio de ellos o que tengas una sumisión con ellos. Honrar significa que ellos puedan estar orgullosos de ti. No olvides que esto sí que es importante. No es lo contrario. No es que tú estés orgulloso de ellos. Es exactamente lo contrario. Y además, si tienes un padre o una madre que no te educó bien o con el cual te llevas mal, tienes tu entero derecho a no llevarte bien con él o con ella. No significa absolutamente nada. Son personas humanas como tú y como yo, como un amigo o como una persona que te ha defraudado, que puede ser tu padre, tu hermano. Cualquier persona puede defraudarte, entre los cuales se encuentra cualquiera de tu familia. No tengas ningún tipo de remordimiento. Cuesta, evidentemente, pensar que has sido traicionado o traicionada por alguien cercano. De hecho, muchas de las veces estamos educados por personas que ellos mismos tienen trauma y entonces van a actuar de esta manera. No significa que por ese motivo dejen de ser buenas o malas personas. Sus actos pueden ser malos, perfectamente. Tener una mala educación no depende de su fondo, depende de sus formas. Esto es importante que lo sepas. ¿Cómo podemos entrar en un trauma? ¿Cuál es la manera de poder aliviar ese peso tan grande que puedes llegar a tener, que te hace reaccionar violentamente, o al contrario, que te bloquea? Es decir, que tomas miedo porque una escena visual que estás teniendo te hace que vuelvas al pasado inconscientemente y que te hace actuar de la misma manera que actuaste ahora en el presente. Muchas veces los traumas producidos por la familia, que son los más frecuentes, acarrean consecuencias a lo largo de tu vida. Por lo tanto, hay que ir a buscarlos. Hay que saber que en cada trauma, en todos los traumas, hay miedo. Hay miedo. El miedo hace que tu cerebro funcione en modo animal. Es decir, no hay reflexión. Entonces, cuando tú recibas el impacto de un trauma, es decir, de un momento de miedo, que queda registrado perfectamente en tu cuerpo para toda la vida hasta que no decides o hasta que decidas tomar en cuenta que esto es importante. El trauma, sanar un trauma es importante y se hace de manera fisiológica todas las noches cuando entramos en la famosa fase REM, que significa Rapid Eye Movement, significa
ojos, rápido movimiento de ojos, que permite que los traumas que has tenido en el día y que no son demasiado fuertes, cuando no supera nuestra capacidad, se borran de alguna manera, es decir, que consigues que el sueño ponga neuronas en el miedo. En eso consiste borrar el trauma. Si tú has tenido miedo, es decir, si te has convertido durante unos minutos en un animal, te falta meter neuronas, explicaciones, palabras a lo que ha pasado. En un miedo que es enorme, puede ser, casi te atropellan en la carretera, pues no te da tiempo realmente a reaccionar de manera con inteligencia, tienes que utilizar tu modo animal. Y el modo animal implica no tener neuronas que expliquen. Normalmente cuando te sales, cuando termina el trauma, por ejemplo, casi te atropellan y has llegado justamente a una zona de estás a salvo, en ese momento que te sientes a salvo, empiezas a meter palabras, empiezas a poner adjetivos a la situación, y entonces en ese momento es cuando empieza realmente a racionalizarse el trauma. En este caso, cuando es un ejemplo como el que he dado, durante la noche se va a efectuar ese paso, esa parte neurona, esas partes que permiten que la parte nerviosa que has tenido, la parte de miedo, ponerle palabras. Casi me atropella, el coche iba a tal velocidad que casi me mata, me puse a salvo rápidamente, lo que hubiera pasado si no me hubiera quitado. Todo esto, todo este fenómeno que es poner palabras justamente al evento traumático, permite liberar el trauma en sí y se elimina en ese momento por la noche, por el fenómeno de Rapid Eye Movement. Es decir, el lado emocional va a intercambiar información con nuestro lado racional, y por eso tenemos los ojos que van de un lado para otro, permitiendo ese vaivén de información que permite a lo emocional palabras y boom, boom. De otra manera, existen tecnologías en psicología que hacen este mismo fenómeno natural de manera consciente. Es lo que se sabe y sabemos, que el EMDR, Eye Movement Desensibilization y reprocesamiento. Con eso quiero decir que estamos haciendo exactamente lo mismo, pero de manera consciente. Es decir, para traumas ya antiguos que no han sido resueltos, y entonces permite justamente lo que se hace de manera natural, permite desensibilizar y reprocesar, es decir, darle las palabras que hicieron falta en aquel momento y no se hizo. Entonces, ese trauma queda ahí sujeto. Cuando el trauma es abrumador, cuando el trauma ha sido muy fuerte, una violación por un pariente, un atraco o una cosa muy repetida en el tiempo, la dificultad es entrar en el dolor. Porque claro, da miedo, y entrar, hay una pequeña astucia que tienes que saber para poder entrar en el dolor sin que sea demasiado fuerte. Hay que tener en cuenta que entrar en el dolor, por ejemplo, una violación, evidentemente cuesta mucho. El trauma en una violación es enorme, por una sencilla razón, porque
la persona que ha sido violada se debe disociar de el cuerpo. Es decir, vamos a tener el cuerpo, por un lado, que ha recibido la violación, y la mente que sale del cuerpo, y que esta disociación evidente que se hace automáticamente para no estar cuerpo y mente en ese mismo instante, en la curación del trauma no consiste ni más ni menos en volver a asociar la mente y el cuerpo en ese momento, volver al momento y conseguir que la mente vuelva al cuerpo. Para conseguir esto, que es bastante difícil, hay que empezar a aceptar lo que le pasó al cuerpo. La mente tiene la propiedad de juzgar la violación que puede haber pasado. Hay que estar fuera, para poder aproximar el cuerpo y la mente, fundirse otra vez en ese momento, para que ese momento se reintegre y se reprocese. No hay que juzgar en sí a uno mismo, a ese cuerpo. No hay que juzgarlo, hay que entenderlo, hay que ponerse de su parte. No hay que culparlo por lo que pasó. Esto es la piedra filosofal en un trauma. Hay que volver a entender lo que pasó, aceptar incluso que la violación pudo haber hasta placer. Que claro, la mente lo va a asociar como algo negativo, porque lo que aquello pasó fue tremendo. Hay que aceptar el hecho de que seas una víctima. No rechazar o pensar incluso que llegaste a quererlo. Esto es una distorsión de la realidad, porque tu mente piensa que pudo o pudiste de alguna manera evitarlo. El miedo que tuviste en aquel momento te lo impide, y te lo impidió. Te impidió reaccionar correctamente, y entonces tienes que aceptar todas las facetas que hubo en ese momento de ti. Aceptar que eso fuiste congelada. La congelación es uno de los 3 mecanismos que existen como reacción al miedo. Está la huida, está la pelea y está la congelación, que es el estado más profundo, más doloroso también y más difícil. Pero para descongelar hay que ponerle neuronas. Hay que ponerle entendimiento y sobre todo que seas indulgente contigo. No te juzgues mal. No fue tu voluntad en aquel momento. Pasó sin que tú lo quisieras. Por lo tanto, tienes que empezar a poner adjetivos a todos los que te utilizaron, los que estuvieron en contra de ti. Empezar a conectar tu cuerpo y tu mente juntos. Para eso, si en los momentos de recuerdo son demasiado dolorosos, vuelve al presente, en el sentido de que no te está pasando en la actualidad. Por lo tanto, si no te está pasando en la actualidad, no estás en peligro. Puedes volver. Si la escena que recuerdas es demasiado dolorosa, no dejes que tu mente te lleve muy lejos, para que no te vuelvas a traumatizar. Cuando veas que los sentimientos, las emociones son demasiado fuertes, vuelve al presente, cálmate y lo puedes volver a retomar más tarde. No hay prisa en la curación de un trauma. No hay prisa. Date cuenta que esto pasó. Yo siempre doy un ejemplo, cuando hablo de estos traumas, de que puedes simplemente imaginar que tienes la mano en el fuego, mantener la mano
y no quemarte, es pura imaginación. Este es el dolor que tú puedes sentir, es puramente imaginativo. Por lo tanto, puedes entrar y salir tantas veces como quieras. Es decir, cuando el dolor es demasiado grande, puedes volver al presente, calmar todas esas emociones y volver cuando tú veas que puedes. Simplemente, este es uno de los ejemplos más importantes para curar traumas. Si en algún momento necesitas ayuda, evidentemente, mira vídeos, aumenta tu autoestima, porque el miedo, lo que has sufrido, todo eso hace que tu autoestima sea muy, muy, muy baja. Y por lo tanto debes, en un primer momento, aumentar esta autoestima. Si ves que los acontecimientos pasados son abrumadores, y entrar y salir tantas veces como lo desees, hasta que consigas poner palabras a ese miedo. Una vez que has puesto palabras, verás que la intensidad de ese trauma va disminuyendo, y a medida que va disminuyendo, te vas liberando de todas las emociones negativas porque les has puesto palabras. Y en realidad en psicología se llama reprocesar, es ni más ni menos que lo que estoy diciendo, poner palabras al episodio traumático. De esa manera, lo que hacemos de manera natural en este momento se hace de manera consciente. Buen trabajo, buenas sesiones de autoconocimiento. Verás como poco a poco tomarás confianza en ti, podrás hacerlo tantas veces como tantos traumas tienes, y podrás tú mismo ayudar a otras personas a realizar lo que tú mismo estás haciendo. Por lo tanto, buen trabajo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y si te ha gustado, pues ponle un like, que parece que YouTube si le pones like lo aconseja. Un saludo y hasta muy pronto.